Hoy tenemos un servicio que conectamos la Navidad que celebramos esta semana que pasó con una finalización del año y el año que comienza. Así que, empezando con Juan el Bautista, vamos a tratar de ver de qué manera Juan el Bautista nos desafía a acomodar nuestra vida al propósito de Dios para cada uno de nosotros. Y después vamos a profundizar con este salmo, el Salmo 32, que nos invita a abrir nuestro corazón reconociendo nuestras transgresiones, pero también celebrando todo lo que Dios hace por nosotros. Juan el Bautista es un personaje misterioso que aparece al principio del Nuevo Testamento como un antecedente del ministerio de Jesús. Por supuesto, Jesús ya había nacido, Juan el Bautista, el primo también, y empieza Juan el Bautista su ministerio antes que Jesús empiece. Y la frase central que leímos recién en Juan 1:23 es el llamado a enderezar las sendas. Ese llamado de Juan el Bautista no implica una condenación hacia los que tienen sus vidas en un sendero sinuoso que parece que sube y baja, gira todo el tiempo, una vida desordenada, desprolija. Juan el Bautista no viene a condenar que tu vida está toda desprolija, pero viene a llamarte a que con la ayuda de Dios puedas mirar una vida más alineada con el Señor. Entonces, ante este tiempo de reflexión natural que tenemos cuando termina un ciclo y empieza otro, el llamado es que podamos tener un tiempo de reflexión, mirando nuestro año hacia atrás y analizando cómo fue nuestro camino de la vida. El camino es una ilustración, una metáfora de cómo es nuestra vida. ¿Ha estado más o menos alineada con lo que Dios nos enseña? ¿O ha estado yendo de acá para allá de manera peligrosa, posiblemente, con un camino que gira y cambia todo el tiempo? Y que podamos pensar hacia el año que viene si existe algún área de nuestra vida donde necesitemos una guía y un acompañamiento específico de Dios para enderezar nuestras sendas. Me gusta mucho la ilustración del GPS, que alguna vez lo hemos charlado, ¿no? Cuando nos dice más o menos por dónde tenemos que ir para llegar al destino que anhelamos y de golpe, por algún motivo, cierto o no cierto, verdadero o falso, desviamos el camino. Y yo no lo escuché nunca al GPS decir, Salame, no era por ahí. Te dije que no vayas por ahí, está lleno de pozos, por ahí perdés tanto tiempo y tenés que hacer tantos kilómetros más. El GPS no te condena, pero sí te llama a decir, mira, retoma, recalculando, vamos por este lado. Tomemos a Juan el Bautista como esa vocecita que nos alerta cuando nos estamos desviando, pero no como condena, sino como llamado a volver al camino. Ahora, pensemos cuáles podrían ser las causas de que nuestra vida se desvíe por distintos caminos. Porque yo voy a diferenciar dos tipos de causas muy diferentes. Pueden ser causas, yo les llamo externas o internas. Las causas externas son aquellas sobre las cuales no tenemos control, porque la vida pasa, porque hay cosas que no controlamos en nuestra vida, por si no sabían, cosas que nos suceden que no teníamos ninguna manera de preverlo. Y sin embargo, esos cambios traen a nuestra vida un llamado también a reorientar y acomodarnos y ver la voluntad de Dios en esa nueva etapa de la vida. Este ha sido un año en que como comunidad hemos tenido algunas situaciones inesperadas que causaron cierta necesidad de ajustes. Hemos tenido algunas pérdidas importantes. Incluso esta misma semana, una familia del colegio también muy cercana a nuestra familia perdió al papá y estamos orando mucho por la familia para que Dios traiga consuelo y paz. Hemos tenido este año también la pérdida de un presbítero muy importante de nuestra comunidad, Juan Casiraghi, y también han sido golpes que uno no prevé, no espera y sin embargo ocurren. Quizás pienses en tu propia vida personal o familiar. Tal vez este año te tocó alguno de estos cambios inesperados, causas externas que hicieron que
en tu vida haga falta una reorientación. Bueno, en esas causas externas, Dios también nos llama a mirar al año que viene y decir, Señor, ¿cómo puedo entender mejor tu guía y tu orientación en mi vida para enfrentar estos cambios inesperados? Hay otras causas que son internas, que sí controlamos y que tal vez se deben más a desvíos por nuestras propias malas decisiones, por nuestro carácter podrido, que a veces genera que romper vínculos y relaciones, por conductas y actitudes que tenemos que están totalmente lejanas de lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Esas son causas internas que sí ameritan un poco escuchar lo que Juan el Bautista y el Salmo tiene para decirnos, de una intencionalidad en reconocer que nosotros también fuimos responsables de algunos desvíos en nuestra vida y un llamado a pedir a Dios que nos siga orientando. Las causas externas son imprevisibles, nadie puede prepararse para eso, pero las causas internas, que son las que hoy puntualmente quiero desarrollar, son aquellas que el Salmo 32 nos llama a permitir que Dios nos ayude a enderezar las sendas para prepararnos para un encuentro con Jesús. Por eso el propósito del mensaje de hoy es que podamos responder al llamado de Dios dejando que Él reoriente nuestra vida. No importa cómo fue tu año o cómo fueron tus últimos años, si mirás para atrás y ves una vida totalmente desordenada, la Biblia dice que hoy es un buen momento para mirar adelante, porque Dios perdona tu pasado y te ayuda a encaminar tu futuro. Vamos a ver el Salmo 32, que ahí es donde vamos a zambullirnos. Tomamos Juan como preámbulo, como introducción a enderezar nuestras vidas, pero quiero profundizar mucho más en el Salmo 32. Ustedes saben que hay distintos tipos de salmos. Si no lo sabían, les comparto ahora. Hay 150 salmos en la Biblia y no son todos iguales. Algunos son de cántico, de alabanza y de adoración. Otros cantos son de peregrinaje hacia el encuentro con Dios como comunidad. Hay salmos de lamento, salmos de sufrimiento, salmos de enojo con Dios, salmos en que el salmista dice, estoy enojado, ¿por qué me abandonaste? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando? Y vos no me escuchás. Los salmos expresan diferentes maneras en que el ser humano puede relacionarse con Dios. Cuando venimos al Salmo 32, puede parecer confuso clasificar este salmo. ¿Por qué? Porque al principio uno podría pensar que es un salmo penitencial o de lamento, porque tiene mucho que ver con confesar nuestras faltas, confesar nuestras transgresiones. Entonces sería fácil catalogar este salmo como diciendo el salmista está confrontado con sus desvíos en la vida y quiere pedirle perdón a Dios. Sin embargo, fíjense que versículo 1 y 2 empieza con una palabra muy fuerte, que es en esta versión traducida dichoso. Otras versiones dicen bienaventurado o feliz. Esta es una de las bienaventuranzas del Antiguo Testamento. La mayoría conoce las bienaventuranzas del Nuevo Testamento, Mateo capítulo 5, como empieza el Sermón del Monte. Pero en el Antiguo Testamento también hay bienaventuranzas. Y entonces, si es un salmo de penitencia, ¿cómo puede ser que el salmo empiece diciendo dichosos, felices, bienaventurados? Porque en realidad este salmo es de lamento, es de confesión, pero con alegría por haber recibido el perdón de Dios. Combina la profundidad de lo que el pecado hace en nuestra vida con la alegría de la oportunidad que el perdón de Dios nos da. Esto es interesante porque en la sociedad de hoy nadie quiere hablar de la palabra pecado, porque suena horrible. Pecado es una palabra que usan en la religión y nos hace sentir mal y culpables. Yo quiero desafiar ese concepto, porque cuando la Biblia habla de pecado no es para apuntarte con el dedo, es para perdonarte a través de Jesús. La palabra pecado es muy fuerte, pero también es fuerte la palabra perdón entonces, porque es la respuesta a la profundidad de la maldad del ser humano. No podemos hablar de una cosa sin la otra, porque nos iríamos todos deprimidos y tristes y sintiendo culpa. Pero ese no es el objetivo del Evangelio. El Evangelio
es la buena noticia de que podemos confesar con el corazón abierto que nos hemos desviado de Dios, pero celebrar y estar alegres y felices porque Jesús cubrió nuestro pecado. Así que eso es lo que dicen los primeros versículos. Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso, feliz, alegre, aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Así que estas son buenas noticias. Tiene que ver con la Navidad, porque el Salmo 32 mira hacia adelante, pero ese perdón que está expresado como una manera en que Dios se relaciona de vuelta con nosotros es perfeccionado en la obra de Jesús. Cuando Juan dice el reino de Dios se ha acercado, Jesús vino a nuestra vida, pero no solo para acompañarnos, sino para que su obra nos dé una nueva oportunidad. Vamos a ver en este Salmo 3 etapas distintas que las veo como una progresión de nuestra propia vida. La primera, vamos a ver los versículos 3 al 5, un llamado a reconocer nuestros desvíos, a mirar la historia de nuestro GPS y decir, ¿por qué di tantas vueltas? ¿Cómo es que me fui de un lado para el otro? Si la voluntad de Dios para mí era así y yo me fui desviando permanentemente. Hasta que no lo reconozcamos, es difícil que podamos celebrar el perdón de Dios. Y este es un salmista que intentó esconder sus desvíos. Trató en la medida de lo posible de que nadie se dé cuenta de todo lo que estaba mal en su vida. Y dice versículo 3, el resultado del intento de guardar silencio. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche pesaba sobre mí. Esto es parte de una humanidad caída, que no quiere reconocer su estado alejado de Dios. Pero cuanto más lo oculta, más se aleja. No porque Dios se aleja de nosotros, sino porque nosotros miramos para otro lado. Gracias, Roxana. Hace calor, che. Y entonces las cuerdas vocales se me secan también. Este llamado a no guardar silencio, no esconder o no guardar las cosas, lo vemos muy claramente nosotros mismos, sin pensar en Dios, sin pensar en la espiritualidad o la religión. Cuando nos pasa algo con alguien, que me pongo mal, me dijo algo y me hizo pomada o algo y me lo guardo y me lo trago y no digo nada porque no quiero hacer lío, pero por dentro se me está rompiendo todo. Eso es el mismo principio. Cuando estoy mal pero no quiero ni decir nada. Cuando reconozco algo adentro mío pero trato de que nadie se dé cuenta y nos consume por adentro. Si nos pasa eso con un amigo, con un familiar, con tu esposo, tu esposa, ¿cuánto más no nos va a pasar también con nuestro Dios, que por más que intentemos que no se dé cuenta, Él sabe todo, si nos conoce desde lo profundo de nuestro corazón? Pero el tema que nos plantea este salmo, en esta parte, es que muchas veces tratamos de autoengañarnos. ¿En qué manera nos autoengañamos? Pensamos que si nadie se da cuenta, zafamos, no pasa nada. Imaginemos algo que sabemos que nuestra vida no está demasiado bien. No quiero dar ejemplos muy específicos porque depende de cada uno de nosotros. Pero pensemos algo que nos da vergüenza y que preferiría que nunca nadie se entere. Puedo autoengañarme diciendo, si nadie se entera, vamos a estar mejor, vamos a estar bien. ¿Cuál es el autoengaño? En que pensás que el problema es que otros te descubran y el verdadero problema es que vos ya te descubriste a vos mismo. Porque podés engañar a los demás, pero destruirte por adentro igual. No le sirve a nadie. Le sirve a tu reputación, pero no te sirve a vos mismo esconder tu vida desordenada. Otro autoengaño podría ser, hay otros peor que yo. La verdad no soy perfecto, tampoco soy un desastre. Mirá el otro que está allá, ese sí, qué mal que está. Se renota que está mal. Pero de vuelta, tu vida
no tiene valor en comparación con el otro que está peor. Tu vida tiene valor por vos mismo. Y la Biblia quiere que vos llegues a tu máximo potencial, y si el otro llega a su máximo potencial, también buenísimo. No midas tu bienestar con la regla o la vara de que el otro está peor, porque eso no te hace disfrutar más de tu vida. A veces pensamos también en alivianar un poco la gravedad de nuestro pecado. Una mentirita piadosa, no le hace mal a nadie. Una copita más, nadie se va a enterar. Estoy muy estresado, tengo muchos exámenes de la facultad. Un porrito me va a ayudar a estar más tranquilo. No te das cuenta que el primer damnificado sos vos mismo, porque estás tratando de ocultar algo que Dios quiere sanar y vos pretendés resolverlo con tus propios medios. Este salmo nos convoca a reflexionar. ¿Qué estoy tratando de esconder? Si tienen sus Biblias ahí, y no creo que aparezca arriba, sí, aparece, perfecto, gracias. Termina el versículo 4 y hay una palabrita rara ahí. Aparece una palabrita de Selah. Los biblistas han estudiado un poco y no se sabe perfectamente qué significaba esta palabrita. Algunos dicen que saben, pero hay teorías que no han sido ratificadas. Pero como base, lo que sí se piensa es que es una frase que llamaba a una pausa musical, una pausa de reflexión, como diciendo, no sigas leyendo el Salmo y cantando sin frenar a reflexionar de lo que estás diciendo. Así que esta palabrita Selah, que este Salmo tiene varias veces, no todos los salmos, pero varios salmos la incluyen, nos llama a una pausa de reflexión. Antes de pasar al siguiente versículo, esta pausa nos ayuda a pensar en nuestra vida qué conductas, qué debilidades de carácter, qué malas decisiones podría este salmo estar llamando a cada uno de nosotros a reflexionar. Mirando hacia atrás, ¿qué hicimos este año que sabemos que no estuvo bueno, pero tratamos de esconderlo, tratamos de ignorarlo y pasarlo desapercibido? ¿De qué manera nos tratamos de autoengañar de que eso no es tan grave y no nos damos cuenta que somos nosotros mismos los más perjudicados de tratar de esconder nuestras debilidades? Momento Selah. Pero después el Salmo sigue, y fíjense cómo sigue, porque reflexionamos, el salmista va cantando, hablando de esto, reflexiona, y el versículo 5 cambia un montón el Salmo. Versículo 5 dice, pero venía mal, venía escondiendo, y ese esconderlo me provocaba estar peor adentro, pero te confesé mi pecado. Le habla a Dios. Te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor. Ese llamado a la confesión nos convoca a una relación sincera con Jesús. A no decirle a Dios cuán buenos somos para que nos ame. Ahí está donde nuestra teología puede estar terriblemente errada si no la basamos en la Biblia. A veces algunas religiones o espiritualidades, o como quieran llamarle, nos convencen de que hay que portarse bien y hacer cosas para que Dios nos quiera y Dios nos ame. Y la Biblia nos dice al revés, que vos le seas sincero a Dios con todo lo que sos, porque Dios ya te ama y está esperando que vos te abras tu corazón para perdonarte y darte una nueva oportunidad. Dios no está esperando que te portes bien para amarte, te está amando para ayudarte a orientar tu vida. Dice, yo te confesé mi pecado. Esa confesión no es que le hacemos un favor a Dios diciéndole lo mal que hicimos. De hecho, te voy a decir un secreto. Lo voy a decir bajito para que no muchos escuchen. Cuando le confesamos algo a Dios, Él ya lo sabía. No le hicimos un favor a Dios para que sepa de qué tiene que perdonarnos. Sería insólito. La confesión es para nosotros tener un análisis y un entendimiento de lo que necesitamos el perdón de Dios. Dios ya lo sabía. Fíjense, me gusta mucho la mitad del versículo, cuando dice,
me dije, el salmista se dice a sí mismo. La primera parte le dice a Dios, yo te confesé mi pecado. La segunda parte es, me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor. Esto es el factor que hace un tiempito lo hablé también de autopredicarse. Mi confesión no es para ayudar a Dios, es porque yo necesito autopredicarme la necesidad de ir a Dios. No importa si alguien te descubre o no te descubre, Dios te está esperando para sanarte. El problema no es que te descubran, el problema es que trates de esconderlo. Dice Proverbios 28:13, el arrepentimiento lleva al perdón. Ahí está, ahora sí. Quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. Volvemos al Salmo 32:5. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Selah. Momento de reflexión. Pausa de reflexión. ¿Qué me digo a mí mismo? El salmista dice, me digo a mí mismo, voy a confesar mis faltas. ¿Qué nos decimos a nosotros mismos? No es tan grave. Tampoco sos perfecto. Una mancha más al tigre. ¿Qué nos autopredicamos? Nos decimos a nosotros mismos, tranqui, nadie se va a enterar. El salmista dice a sí mismo, vamos a confesar nuestras faltas. El verdadero arrepentimiento no implica buscar buenas excusas, ni justificarse a uno mismo, sino estar preparados para un encuentro real de perdón con Jesús. Por eso lo conecto también con Juan el Bautista, de prepararnos para encontrarnos con Jesús. Jesús viniendo al mundo en Navidad, no solamente para decirnos lo que tenemos que organizar en nuestra vida, sino también para encontrarnos. Ahora, sigue el Salmo, la otra parte voy a ir un poquito más rápido. Versículo 6 dice, los fieles te invocan en momento de angustia. Estos mismos fieles dicen, estoy mal, sí, pero voy a buscar a Dios. No me voy a escapar de Dios, no voy a tratar de alejarme para que no se dé cuenta, voy a confesar y me voy a acercar, voy a invocar al Señor. Versículo 7. Si estoy bien en la página correcta. Versículo 7, tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro. Y me encanta cómo termina este versículo. Y me rodearás con cánticos de liberación. Me freno acá. ¿Por qué? Recuerden que los salmos, algunos son más de cánticos o confesiones individuales, pero muchos de los contextos de los salmos es una comunidad que celebra juntos su fe en Dios. Y acá dice, me librarás con cánticos. ¿Quiénes están cantando? Bueno, podríamos pensar que los ángeles están cantando y haciendo fiesta cada vez que nos acercamos a Dios, que la creación misma canta, pero también es más factible pensar en una comunidad que se acompaña en esos cánticos de salvación, cánticos de reconocer la necesidad de Dios y de celebrar la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué esto es importante? Porque la comunidad puede ser un factor de gran ayuda o un factor de gran peligro. ¿En qué sentido? Si una comunidad no entiende bien la gracia de Dios, el perdón de Dios, generalmente va a ser una comunidad que nos juzgamos, nos apuntamos y nos condenamos permanentemente. Pero cuando la iglesia entiende que somos todos necesitados del perdón de Dios, nos acompañamos en esa búsqueda de Dios. No somos un grupo de creídos que nos consideramos espirituales y superiores a los demás. Somos un grupo de seguidores de Jesús que reconocemos profundamente nuestra necesidad de Él. Y por eso entendemos y amamos y abrazamos a los que tienen sus vidas desordenadas y sus caminos desorientados. Porque esa es la realidad de cada uno de nosotros. Entonces le decimos, no esperes a ordenar tu vida para después venir a la iglesia. No esperes a que tu vida no tenga manchas para que la iglesia te acepte. Vení como estás, vení como sos, porque así como Dios te acepta, nosotros somos llamados también a aceptarte. No importa
cuán desordenada esté tu vida, Dios te recibe para ayudarte a ordenarla. Pausa. Momento de confesión. En nuestra cultura católica romana muchas veces pensamos que la confesión debe ser siempre con el sacerdote y un requisito para participar de la comunión. Le llaman confesión auricular, aunque el nombre mismo no incluye necesariamente al sacerdote. Auricular significa que no solamente es una confesión interna mía individual, sino que también lo saco y se lo expreso a otra persona. Es una señal de reconocer profundamente lo que necesita ser sanado en mi vida. Y algunas veces me han dicho, pero la Iglesia protestante no habla de confesión auricular. Sí, pero no. O sea, sí, la Biblia misma habla de la importancia de confesar nuestras faltas. No dice que necesariamente tiene que ser en un confesionario con el sacerdote o el pastor, pero sí el apóstol Santiago, capítulo 5, versículo 16, dice claramente: confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es fiel y eficaz. Santiago entendió que la fuerza del perdón de Dios está en la comunidad. Ese unos a otros aparece incontablemente en la Biblia. Confiésense unos a otros. ¿Qué significa eso? Bueno, si yo tengo algo en mi vida que está desordenado, se lo confieso a Dios, pero busco a alguien que me ayude a experimentar el perdón de Dios. Ya sé, te va a dar vergüenza, pero esa es justamente la función de la confesión. Sacar la vergüenza, ser sincero con vos mismo y experimentar profundamente lo que significa el perdón de Dios. Así que vamos a la tercera parte. Dijimos reconocer nuestras faltas, confesar nuestros desvíos, pero después no quedarnos ahí, porque la Biblia no se queda ahí, se va al tercer movimiento que es clave, y es que busquemos, como dice Juan, enderezar nuestras sendas. La Biblia no nos dice solamente reconocer tus faltas, nos dice mirá para adelante y busquemos que Dios nos ayude a una vida ordenada. Versículo 8, el Señor le responde. Fíjense que el Salmo juega con distintos momentos en que el salmista se habla a sí mismo, el salmista le habla a Dios, pero también ahora Dios le habla al salmista. Y cuando Dios le habla al salmista dice, yo te voy a instruir, te voy a mostrar el camino que debes seguir, te voy a dar consejos y velaré por ti. Esta es la buena noticia, que después de que Dios nos perdona, nos da la mano y nos muestra cómo seguir adelante, para que no vivamos en un ciclo vicioso de volver una y otra vez a nuestros desvíos. Encerrado en este concepto hay una doctrina fundamental que tiene mucho que ver con cómo entendemos la vida de fe. En los teólogos decimos que hay 3 oficios en el Antiguo Testamento: sacerdote, profeta y rey. 3 oficios por los cuales Dios acompañaba a su pueblo. Hay algunos libros de la Biblia o etapas del pueblo de Israel donde los sacerdotes eran fundamentales para representar al pueblo ante Dios. Había otros momentos que tenemos libros enteros de profetas que representan a Dios ante el pueblo y le hablan al pueblo de parte de Dios. Y hay otros momentos en que no había ni sacerdotes ni profetas, pero Dios obraba a través de los reyes, como señal de que Dios guiaba a su pueblo. Bueno, de esos 3 oficios del Antiguo Testamento, decimos que se concentran en Jesús, quien cumple el triple oficio de profeta, sacerdote y rey. Ahora llegamos a lo concreto que quiero vincular. Hoy quiero profundizar la doctrina de Cristo en su oficio como rey. ¿Por qué? Porque es fácil ver a Cristo como sacerdote, porque la Biblia habla de Cristo representándonos ante Dios como sacrificio y como quien presenta ese sacrificio. Ese es uno de los roles de Jesús. Jesús también como profeta, en que nos muestra hacia dónde va la vida de la humanidad. Pero entender a Cristo como Rey implica reconocer que Jesús nos orienta, nos guía y nos ayuda a tomar el camino que Él tiene preparado para nosotros. Cristo Rey
Significa que Él no está en su trono dándonos órdenes, sino que baja y va a la batalla con nosotros, guiándonos en cada batalla, marcha al frente del ejército. La Biblia no habla solo del perdón, ni solo de la vida venidera, sino que en esta vida Jesús nos orienta, nos guía y nos dirige en todo lo que tenemos que hacer. Entonces, Juan el Bautista nos dice, viene Jesús, enderecen sus sendas. Cuando llega Jesús, Jesús reina sobre mi vida. Si hemos descubierto o reconocido un área de nuestra vida que estaba desordenada y hemos celebrado el perdón de Dios sobre esa área, el último paso es declarar que Jesús reine sobre esa área de nuestra vida. Y decir, miré para atrás, disfruté del perdón de Dios, pero miro para adelante. Y la oración que terminamos hoy diciendo es, Emmanuel, Dios con nosotros para perdonar, pero Emmanuel, Dios con nosotros para guiarnos en que este año nuevo podamos disfrutar de la guía y la bendición de Dios sobre nuestra vida. Termina el Salmo, versículo 11, diciendo, alégrense ustedes los justos, regocíjense en el Señor, canten todos ustedes los rectos de corazón. El Salmo no termina haciéndonos sentir culpables. No termina diciendo, confesá tu pecado y fíjate lo desastre que sos. Termina diciendo, después de confesar y recibir el perdón, disfruten la vida. Alégrense, regocíjense, disfrutemos de todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Así que terminemos este servicio, este sermón. Si se preparan los músicos, vamos a cantar una canción que apunta justamente a declarar a Jesús como nuestro Rey, nuestro Señor. La última pausa de reflexión, pausa Selah, nos ayuda a que cada uno de nosotros miremos para atrás y después miremos para adelante. En este mirar hacia atrás, tal vez no buscamos un análisis detallado de cómo fue el año, pero sí pensemos si este año hay algo que estamos tratando de ocultar, que hemos intentado que nadie se dé cuenta y que me estuvo carcomiendo por dentro. La invitación es que antes que termine el año podamos confesar al Señor eso, para no pasar esa carga al año que viene, que podamos dejarlo en el 2025 y que empecemos el próximo año con el perdón de Dios y disfrutando todo lo que Dios tiene para nosotros. Pero también que miremos para adelante. Y tal vez uno se mira en el espejo y dice, hay tanto para mejorar en mi vida, es difícil. Elijamos una cosa, una conducta, un vicio, algo de mi carácter que pensamos que Dios quiere enderezar, que Dios quiere encaminar. Pensemos en una cosa y digámosle, Señor, ayúdame a enderezar mi camino. Vamos a orar, los invito a ponernos de pie y vamos a cantar juntos el Salmo 32:11, para que esta profundidad de pensamiento en todo lo que Dios quiere trabajar en nosotros no ocasione en nosotros angustia, tristeza, sino alegría por la nueva oportunidad que Dios nos da. Leamos juntos Salmo 32:11, dice, alégrense ustedes los justos. ¿Vamos todos juntos mejor? Dale, anímense y me ayudan a mí. Alégrense ustedes los justos, regocíjense en el Señor, canten todos ustedes los rectos de corazón. Querido Dios, nos presentamos ante vos con sinceridad de corazón. Te confesamos que nuestra vida no ha sido siempre derecha y no hemos seguido tus consejos ni tus mandamientos. Pero hoy nos alegramos porque Jesús vino a darnos un ejemplo de vida, a morir en nuestro lugar y a darnos una nueva oportunidad de enderezar nuestro camino. Ayúdanos, Dios, a empezar un nuevo año declarando a tu Hijo Jesús como Rey de nuestra vida. Ayúdanos a darle el lugar que se merece y que empecemos una nueva etapa de nuestra vida,
alineada con vos. En el nombre de Jesús. Amén.